excelentísima señora alcaldesa de Huesca, señor director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, presidente de la comarca de La Hoya, presidente de ADESO, la Asociación de Desarrollo Rural, consejera comarcal. Señoras y señores, esto tiene un aspecto extraordinario. Otra de las frases que suelo escuchar en ocasiones es: no, es que esos han tenido mucha suerte. Bueno, pues es una pena utilizar la suerte como excusa. Todo al final es una cuestión de trabajo, es una cuestión de constancia y es una cuestión de conocimiento. Decía Edison que el éxito es un 1% inspiración y un 99% transpiración. Sudor, trabajo. Es decir, hay que saber adaptarse a esos entornos. No hay que esperar nada de nadie, de que te ayuden los demás, de que hagan los demás y todo esto, sino que solo se pueden conseguir cosas trabajando y en un entorno colaborativo. Siempre se dice que el objetivo de una empresa es generar dinero, pero sin clientes satisfechos no hay dinero. Por lo tanto, yo he llegado a la conclusión de que el objetivo último es tener clientes satisfechos y esto nos generará dinero, que es lo que nos dará la posibilidad de mantener nuestra empresa, pagar los sueldos y hacer que la empresa funcione. Yo hace poco vi una película viniendo en el AVE y me quedó una historia que ponía que en la vida la gente de vez en cuando tiene que hacer 20 segundos de coraje. 20 segundos de coraje. No sé si se llama coraje o como se llame, pero creo que es verdad. O sea, para emprender, si tú no tienes los 20 segundos de decir: somos de Huesca, no tenemos ni un contacto, no conocemos a nadie, y nos vamos a plantar aquí delante y nos van a mandar a Huesca de una patada. Pues bueno, pues tienes los 20 segundos de coraje de ponerte delante y si sale mal, pues bueno, pues saldrá mal. Y después de los 20 segundos de coraje viene trabajo, disciplina y todo lo que hay que meter detrás. Pero creo que eso para cualquier idea hace falta esos 20 segundos, porque si no es posible que dejes pasar un barco que no vuelva a pasar. Entonces al final, pues bueno, y a lo mejor el ser de esta tierra y ser un poco tozudos, pues hace que aguantes 8 horas esperando a alguien ahí en la puerta y de bueno, yo he venido a buscar a ver a este hombre y si no me pasa por encima con el coche, de aquí no me voy a ir sin que me vean. Desde aquí, desde España, puede parecer que no hay mucho mercado para eso, pero resulta que estas tiendas, que en España no hay, pues son la tienda habitual del mundo, ¿no? 4.000 millones de personas hacen la compra diaria en este tipo de tiendas, porque si tú te vas a Kenia, pues no hay supermercados para dar de comer a todo el mundo, ¿no? Para comprar la comida. Si te vas a Colombia, la mitad de los productos se venden en tiendas pequeñitas. Entonces, realmente es un mercado muy grande. Lo que pasa que aquí en España pues es algo que es invisible, ¿no? Porque aquí en pues no hay apenas mercado para esto. Que para el día absolutamente de todo lo que hay en el mercado. Siempre hay que conocer. En mi caso, no lo entiendo, hay que conocer que los escáneres, no entiendo que haya gente que no conozca por lo menos la tecnología. Otra cosa es que la tenga o no la tenga. Pero conocimiento tienes que tener siempre de todo lo que rodea tu trabajo o las posibilidades que tienen estas tecnologías dentro de tu trabajo. Es muy importante. Y si puedes ponerlo en práctica, pues lo pones. Si puedes comprar, compras. Y si no, te mantienes. Pero el conocimiento es muy importante. Lo mismo que el conocimiento profundo de tu propio trabajo. Estamos en 2001, por ahí, creamos nuestra página web y demás, y ya damos la oportunidad a la gente, desde la primera beta, a que la gente nos enviara emails para tener un feedback, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido? O si la quieres encontrar, oye, yo te digo dónde, en Alicante, pues mira, pues en este sitio, en este supermercado, en el Alcampo y tal. Entonces, claro, empezó el rollo Facebook, Twitter y demás, y claro, lo vimos, ¿no? Anda, pues si es que esto es lo que estábamos haciendo hasta ahora, pues bueno, lo primero, trabajar en una estrategia, cómo implementarlo. Suele asociarse el autoempleo normalmente a situaciones de desempleo o de incertidumbre laboral. No era nuestro caso. Los dos trabajábamos. Yo concretamente era gerente del Parque Cultural de San Juan de la Peña, me hacía cargo de una gerencia para Gobierno de Aragón, vi que era mi camino y no me lo pensé 2 veces. Me hubiera quedado siempre con la duda de qué habría sido, qué habría ocurrido de haberlo montado. Entonces yo no quería vivir con esa incertidumbre y con esa duda, así que no ya lo teníamos, como decía antes el compañero, así que nos lanzamos. Hicimos lo que, según mi abuela, no hay que hacer nunca, que es poner todos los huevos en la misma cesta. Dejamos los 2 trabajos y a por ello, porque éramos conscientes de que esa empresa requería todo nuestro esfuerzo, el de los 2, los conocimientos, las habilidades, la experiencia, el tesón. Estoy convencida de que si uno de los 2 no habríamos salido adelante.
así que fue el 150%, lo pusimos todo. Estaba ahí sentada al lado de Ricardo y me ha dicho ¿qué es Carita Bonita? Empieza por ahí, ¿qué es Carita Bonita? Pues es una ilusión convertida en marca registrada. Un día leí una cosa en un libro que era que las ideas nacen con aire de magia y cierta falta de justificación, y así es como nació Carita Bonita en el 2003. Luego también es muy importante, y durante toda la mañana lo hemos podido ver, y sobre todo en sus caras, desde el punto de vista del emprendedor, sonreír. Básico. O sea, es decir, las personas más creativas son las que más sonríen, son las que tienen redes sociales amplias, son las que además se preguntan los porqués de las cosas, y en eso es básico, es decir, el crear buen ambiente de trabajo. El reírse de vez en cuando, incluso como muy bien hecho, pues de los errores y de los aciertos. Y además, algo muy importante también es el entender colaborar. Y es algo que a Sergio Bernés, que todos lo hemos oído muchas veces, colaborar tiene que ser un gana-gana. Colaborar no es yo te vendo, tú me compras. Hay que establecer los vínculos de personas en las que nos podemos apalancar para realmente crecer en ese sentido.